Hola, hola, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el libro de 1984 de George Orwell. Ya hablamos sobre el primer capítulo y el segundo capítulo, reiterando que son 6 capítulos. Entonces ahora hablaremos del capítulo 3 y 4, pero primero que nada vamos a dar una breve introducción de quién es George Orwell, por si no lo conocemos o por si no nos acordamos quién es, qué hizo y por qué. El verdadero nombre de George Orwell es Eric Arthur Blair. Es un periodista británico, escritor británico de Inglaterra. Fue muy conocido por cosas polémicas, entre ellas por su totalitarismo y por su manipulación política. En sí es un escritor que se involucró mucho como en todo lo político de su país. Entonces por eso fue un poco crítico y diferente su tema como un escritor no común y corriente. Publicó el libro de 1984, del que estamos hablando ahorita, pero también tiene un libro llamado 1949, el cual de esos dos obviamente pegó más el que estamos leyendo, pero el de 1949 también, o sea, son muy tomados en la actualidad como, bueno, no en la actualidad, en su momento y en la actualidad también, fueron muy tomados como manipulación política, a lo que él se dedicaba, tirarle al Estado, vaya. Pero bueno, adentrándonos un poco al tercer capítulo, en pocas palabras se trata de cómo Winston Smith se da cuenta que recuerda su infancia. Bueno, empieza a tener como recuerdos de su infancia y empieza a recordar a su madre y a su hermana y empieza a darse cuenta de que la vida ha cambiado mucho desde que pasa en ese mundo tan controlado por el gobierno. Sucede todo este tipo de... En su mente empiezan a pasar todos los flashbacks sobre su familia y empieza a extrañar y a tener sus memorias sobre ellas. Y más que nada este capítulo yo lo sentí que fue como tratar de humanizar la sensibilidad de una persona, en este caso el personaje de Winston Smith, de tratar de empatizar y tratar de darse cuenta que en un mundo tan controlado, en un momento tan difícil, es posible y es normal ser una persona sensible. También es como este partido, bueno, en este caso sobre la historia, de cómo el partido hace que la gente empiece a controlar sus memorias. O sea, te hacen recordar lo que les conviene y lo que no lo desechan. Lo cual es muy importante porque esa manipulación y control del partido es muy contraproducente para no sé qué palabra usar, pero se me hace una manipulación hacia las personas que pasaban por ese tipo de momentos, como Winston Smith. La guerra perpetua es otro punto muy importante, ya que nunca sabían qué enemigo iba a ser o cuándo se iba a cambiar de enemigo. En este caso los del pueblo se la pasaban como cuidándose de sobrevivir, de la supervivencia que tenían que tener sin importar quién o cuándo atacaban. Eso es muy importante, ya que la guerra perpetua sí fue un tema para todos los del pueblo. La ideología de los personajes de los pueblerinos es muy interesante, ya que desde muy chicos les enseñan a espiar a los adultos, a sus padres y así. Como en El sueño de O'Brien, donde Winston pensaba que todo el mundo tenía la mentalidad así, odiando a los de los partidos, pero realmente todo es manipulación del pueblo, digo del gobierno. El capítulo 4 ya habla sobre cuando Winston se mete a trabajar al partido de verdad y se da cuenta cómo el gobierno controla absolutamente todo lo que está en sus manos. Todo es todo, o sea, lo del pueblo, los papeleos, pueden cambiar nombres, apellidos, historias, memorias. Entonces ahí se dan cuenta de la importancia de que cada quien tenga su propio control sobre sí mismos y de que el partido tiene completamente todo bajo su mano. En pocas palabras, se dan cuenta de que el partido puede controlar todo. En el cuarto capítulo pueden controlar todo y está todo bajo lo que ellos digan, quieran y se haga. Orwell, en este libro, bueno, en estos dos capítulos de los que hablamos, básicamente nos da a entender que la libertad es muy complicada cuando no está en nuestras manos. Es muy frágil pensar en la libertad cuando realmente todo esto sale de tu control. Entonces, estas personas son presas de su partido, de la verdad. Winston es uno más de todos los del pueblo que están sufriendo lo mismo. Tratar de hacer como esta moraleja de que tú tengas el control sobre lo que tú quieres, pero no puedes hacerlo. Entonces, ahí hay un tema.
es todo lo de estos capítulos. Me gustaron muchísimo esos capítulos. Siento que es un libro muy interesante y en lo que voy leyendo de este libro me ha encantado. Muy rara vez me atrapan los libros, pero estas historias de Orwell sí me han gustado muchísimo y siento que tienen un trasfondo más allá de solo ser un libro. Muchas gracias.